Que nunca, en situaciones como estas, es en donde se calibra la mirada que tiene el cristiano. La mirada del cristiano tiene que ser una mirada de amplio espectro y de larga distancia. Tiene que ser una mirada que tiende lejos a la vida eterna, a la resurrección. La mirada del cristiano tiene que ser esas miradas como las del águila, dicen, que el águila es capaz de mirar desde ciertas distancias exactamente y calcular la distancia de la presa que tiene que atrapar para subsistir. Mirada a distancia, mirada precisa, saber dimensionar, tener la capacidad de medir dimensiones. ¿Por qué digo esto? Los profetas, en la primera lectura que escuchamos de Isaías, a la altura de este profeta Isaías, los profetas no sabían, no habían oído hablar propiamente de la vida eterna como lo hemos conocido nosotros ahora. Para seguramente los tiempos del profeta Isaías, pareciera que la vida terminaba cuando se moría la gente. Pero el profeta empieza a tener esta intuición típica de los hombres del Espíritu. Y entonces nos ofrece un texto como este que dice así, que leímos en Isaías 25:6. En el monte Sión, el Señor Todopoderoso preparará para todas las naciones un banquete con ricos manjares y vinos añejos, con deliciosas comidas y los más puros vinos. Nos ofrece la visión de un banquete allá, en ese día, en el día en el que el hombre se podrá sentar a comer jubiloso. Dice más adelante, en este monte destruirá el Señor el velo que cubría a todos los pueblos. Algunos traducen la palabra velo aquí, lo traducen como mortaja. Yo creo que todos entendemos lo que para nosotros significa la mortaja. La mortaja es aquello con lo que envolvían el cuerpo del muerto. Ese velo que cubre a quien ya murió. Y así envuelto en una sábana, envuelto en una mortaja, entonces a enterrarlo. De hecho, todavía hay lugares, a mí me tocó todavía en algún tiempo, atendiendo alguna iglesia, bendecir seguido mortajas, sábanas, que llevaba la gente cuando ya celebraban el luto de la pérdida de un ser querido. Padre, nos bendice esta sábana, es la con la que vamos a envolver el cuerpo. Bendiciono la sábana, la mortaja, para envolver el cuerpo. Pero nuestro Señor dice así, en ese monte destruirá el Señor la mortaja que cubría a todos los pueblos, el manto, la mortaja que envolvía todas las naciones, y el Señor destruirá para siempre la muerte, secará las lágrimas de los ojos de todos y hará desaparecer en toda la tierra la deshonra de su pueblo. El Señor lo ha dicho. Y es el Dios en el que confiamos, dice Isaías, el que terminará con el dolor, con el llanto, con la mortaja que envuelve a los hombres. El poder decir, la vida será superada, va a llegar el momento en que las tristezas del hombre se convertirán en júbilo eterno, que no terminará nunca. Esto es mirar a lo lejos, esto es tener una mirada al futuro, es tener una mirada de amplios horizontes, de profundidad. No es tener la mirada corta del miope, que no alcanza a ver más allá de lo cercano de sus ojos, que se desespera y que se angustia, que piensa que todo termina cuando termina el tiempo de nuestra vida en el mundo, en lo terreno. El hombre de fe lo sabe, y especialmente por Jesucristo, que todo esto pasa. San Pablo nos lo recuerda hoy en la segunda lectura. Todo esto va a pasar, y un día, decía él, allá en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, por eso él mueve a la confianza. Primera Tesalonicenses 4:13. Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. ¿Y qué podemos decir de nosotros?
Jesús va a resucitar a los que murieron sirviéndolo a Él. Por eso nosotros, al celebrar ahora la memoria de nuestro hermano, el Padre Víctor, nos celebramos a uno que se murió y desapareció. Celebramos a uno que, creyendo y sirviendo a Jesucristo, ahora simplemente ha dado el paso final, el que nos lleva a la consagración plena, el paso final que nos lleva a la eternidad. Eso es lo que ha pasado. No estamos celebrando un muerto, la memoria de un muerto. Estamos celebrando la memoria de la resurrección de Cristo y, sobre todo hoy domingo, la resurrección de aquel que, creyendo en Él, haciendo sus esfuerzos por servirlo, ahora tiene vida con Él. Y esto, mis hermanos, es la esperanza que nos permite esta visión lejana. Mi vida no va a terminar con esta vida. Mi vida se prolonga y tengo la certeza porque le he entregado mi vida a Dios, le he entregado mi vida a su servicio. Esta tiene que ser la esperanza y la proyección del hombre de fe, especialmente del hombre que sirve a Dios. Su vida tiene que ser una proyección. La fe tiene que ser un poderoso resorte que lanza al creyente hacia el futuro de la eternidad. Por eso tiene esperanza. Por eso vence los miedos. El hombre de fe no es uno que no tiene miedo. El hombre de fe es uno que, teniendo miedo, vence sus temores por la fuerza de ese resorte que se llama la fe y que lo proyecta a la vida. No es que el hombre que tiene fe no llora. Sí, el hombre de fe llora también. Llora pérdidas de seres queridos. Pero tiene el poderoso resorte de la fe que lo proyecta más allá de las lágrimas y que se levanta y sigue caminando. Que Jesucristo le seca las lágrimas y puede ir adelante. No es que el hombre de fe no se cansa. Claro que se cansa, física y a veces moralmente. Ahí tenemos los ejemplos de Moisés, el gran legislador de Israel. Ahí está el ejemplo de Elías, tremendo profeta de palabra de fuego, que en algún momento se sintió desvanecido. Señor, no soy mejor que mis padres, quítame la vida, decía Elías. ¿Quién imaginaría un profeta de este calibre en situaciones de pesar y de cansancio moral? No es que el hombre de fe no se cansa, pero la fuerza y el poderoso resorte de la fe y de la esperanza lo levantan, lo alimentan para seguir caminando. Esto pasa, lo sabemos los creyentes, pero estamos proyectados a la eternidad. Y por eso, porque el hombre de fe se puede cansar, porque el hombre de fe llora, porque el hombre de fe a veces le llegan miedos. Por eso Jesucristo nos ha hablado de esta forma hoy, ante estas circunstancias. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne y lo daré por la vida del mundo. Eso. ¿Cómo nos va a dar su carne?, decían algunos. El que come mi carne, dice el versículo 54, Juan 6, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí, y yo vivo unido a él. Es esto. Jesucristo alimenta, y el alimento de Cristo es el que alimenta la visión que tenemos. Es como pasa con la vida cotidiana. El que quiere tener una vista saludable, le recomiendan cierto tipo de vitaminas que se encuentran en los alimentos. La zanahoria y no sé cuántas cosas otras más, verduras, frutas, que ayudan para que podamos tener esta visión. Y claro que no le van a recomendar comer hamburguesas, tomar mucha Coca-Cola. No le van a recomendar estas cosas si quiere tener buena salud y buena vista. Le van a recomendar los alimentos que le permiten la visión lejana. Jesucristo nos dice que si comemos su cuerpo, bebemos su sangre, nuestra vida será vida eterna y nuestra salud será una salud
que nos permitirán una visión profética, una visión de larga distancia, una visión que nos proyecta a la eternidad. Nos permitirá el alimento que nos da la fuerza para levantarnos de nuestros miedos, de nuestros pesares, de nuestros cansancios físicos y morales. Dios nos hará levantarnos de esto. Ese es el Dios en el que creemos, decía San Pablo. Ese es nuestro Dios, dice Isaías. Jesucristo dice, el Padre que me ha enviado para dar vida eterna. Así que, mis hermanos, celebremos que el Señor nos recuerda hoy que estamos llamados, especialmente los que le hemos entregado la vida para servirle, estamos llamados a culminar nuestra consagración a Dios en la eternidad. Y que nos pide que tengamos una visión sana de fe, una visión que mira a largo plazo, que mira a la eternidad y que por eso no se asusta por las situaciones que van aconteciendo cada día, que debe ir afrontando, que debe ir superando. Con la grandiosa noticia de que cuanto más caminamos y vamos hacia la eternidad, más sólidos, más maduros, más capacitados para convivir en la eternidad, en esa imagen que nos puso Isaías, los banquetes dichosos de todo tipo de alimentos para vivir jubilosos. Vamos a celebrar nuestra misa, démosle gracias a Dios que nos permite tener fe y démosle gracias porque ahora ha llamado uno de los nuestros para estar en su presencia. No tenemos un sacerdote más aquí en la tierra, pero seguramente tendremos un gran intercesor más en el cielo. Pidamos al Señor porque así sea.